Tú, Señor, que eres nuestro Rey, tú, Señor, que enviaste a tu Hijo a morir en una cruz del Calvario por nosotros, y que no somos dignos, Señor, de tal misericordia y de tal amor. Por eso amamos tanto, Señor, ese sacrificio de nuestro Salvador. Por eso reconocemos, Señor, y proclamamos que solo Jesús es el pan de vida. Por eso te agradecemos que cada vez que nuestra fe flaquea, que nuestro ánimo se viene abajo al ver tanta maldad, Señor, en el mundo, es el Señor Jesús quien nos conforta, quien nos levanta, porque podemos venir confiadamente ante tu trono de gracia, arrodillarnos y postrarnos y saber, Señor, que allí estás tú dispuesto a levantarnos, porque no es con nuestras fuerzas, es solo por tu gracia, es solo por tu amor. Por eso, Señor, hoy te exaltamos, te bendecimos y te agradecemos tal muestra tan grande de amor, Señor. A ti, Dios, sea toda la gloria, toda la honra y todo el honor, ahora y siempre, en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Cuando flaquea mi fe y siento desfallecer, cuando no puedo seguir y faltan fuerzas en mí, puedo a la mesa venir y puedo el pan compartir. Es Jesús el pan de vida, el maná de mi desierto, mi energía, mi sustento. Es Jesús el pan de vida, mi necesidad primera, y sin ti yo nada fuera. Porque Jesús es pan de vida eterna. Cuando flaquea mi fe y siento desfallecer, cuando no puedo seguir y faltan fuerzas en mí, puedo a la mesa venir y puedo el pan compartir. Es Jesús el pan de vida, el maná de mi desierto, mi energía, mi sustento. Es Jesús el pan de vida, mi necesidad primera, y sin ti yo nada fuera. Porque Jesús es pan de vida eterna.
maná de mi desierto, mi energía, mi sustento es Jesús, el pan de vida, mi necesidad primera, y sin ti yo nada fuera, porque Jesús es pan de vida eterna. Solo tú, Señor, eres pan de vida eterna. Solo tú, Señor, tienes palabras de vida eterna. Y solo tú, Señor, ofreces vida eterna. A ti, Señor, toda la exaltación y todo el honor. En el nombre del Señor Jesús. Amén y amén. Por favor, miren conmigo en sus Biblias, en el Evangelio de Lucas, capítulo 18. Lucas, capítulo 18. Capítulo 18, versículos 1 al 8. Allí dice así: también les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar, diciendo: había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo: hazme justicia de mi adversario. Él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí: aunque ni temo a Dios ni tengo respeto a hombres, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor: oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os ruego que pronto les hará justicia. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, hallará fe en la tierra. Permítanme orar, por favor. Dios bueno, gracias te damos porque podemos reunirnos para adorar, para cantar, para alabarte a través del canto, pero también para recibir tu palabra, que es el alimento que necesita nuestra alma. Señor Dios, que tu palabra nos hable y nos ministre en esta mañana, te lo ruego, y que haga en nosotros lo que tú quieres, y que no vuelva a ti vacía, Señor, te lo imploro en el nombre de Jesús. Amén y amén. Un poco o a la mitad del capítulo 17 de Lucas, allí antes del pasaje que leímos, en el versículo 20, un grupo de personas le hacen a Jesús una pregunta que refleja una profunda ansiedad y diríamos apresuramiento y afán porque algo se haga realidad, según ellos lo venían entendiendo. Dice el versículo 20: preguntado por los fariseos cuándo había de venir el reino de Dios, les respondió y dijo: el reino de Dios no vendrá con advertencia, ni dirán helo aquí o helo allí, porque el reino de Dios está entre vosotros. Estas personas tenían prisa, tenían afán, porque según ellos lo entendían, según ellos pensaban o creían entender a qué se refería Jesús cuando hablaba del reino, ellos tenían prisa, tenían afán de que la voluntad de Dios se hiciera pronto y los sacara de los problemas,
y de los atropellos y de las injusticias que estaban sufriendo. Pero Jesús les dice, el reino de Dios está entre ustedes hace rato y ustedes lo que necesitan es mirar esa realidad que está entre ustedes. Así que luego dice el versículo 21, y dijo a sus discípulos, Jesús sacó a sus discípulos de entre ese grupo de fariseos y se los llevó aparte y les dijo, tiempo vendrá cuando desearéis ver uno de los días del Hijo del Hombre y no lo veréis. Y os dirán, helo aquí o helo allí. No vayáis ni los sigáis. Porque como el relámpago que al fulgurar resplandece desde un extremo del cielo hasta el otro, así también será el Hijo del Hombre en su día. Pero primero es necesario que pasen otras cosas y Jesús comienza a explicarles la naturaleza espiritual del reino. Jesús les dice a sus discípulos, ustedes no se dejen contagiar por la actitud afanada, por la actitud ansiosa, por la actitud obsesiva de los fariseos que quieren ver hecha realidad, según ellos la entienden, quieren ver hecha realidad la voluntad de Dios ya mismo. Nosotros cuando oramos, o quizás nos hemos hecho a la idea de que al orar las cosas tienen que suceder ya, en el momento en que nosotros lo pedimos y de la manera como nosotros se lo pedimos a Dios. Pero no siempre sucede así. Por eso, al comienzo del del capítulo 18, entonces Lucas comienza diciendo, también les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Al orar, al pedir, al interceder, tenemos que aprender a esperar en Dios. Pero también tenemos que saber cuál es el momento de Dios. Esta parábola es singular por su sentido de realismo. Esta parábola retrata una situación cotidiana en la que sus protagonistas, dos personajes opuestos, la viuda, que era pobre, aparte de viuda era pobre, era una mujer indefensa y era mujer. Y un juez prepotente que abusaba del poder, que no valoraba a las personas, que ni siquiera tenía temor de Dios y por ende probablemente esperaría que le pagaran algo, que le dieran una cierta plata y que él pudiera tener algún recurso para atender el caso de la viuda, porque seguramente era un juez un tanto corrupto. Ese juez, que también era hombre, se ven prácticamente enfrentados en un duelo en el que alguno de ellos ha de salir vencedor. El uno tiene todo el poder, pero no tiene interés. La otra tiene el interés, pero está completamente indefensa y no tiene al alcance de su mano poder para lograr que su caso sea atendido. El juez está resguardado en su autoritarismo, pero la viuda lo asedia con su obstinada persistencia. Si nosotros pudiéramos mirar un poquito atrás, al comienzo de las cosas, y tal vez imaginar un poco qué fue la situación que llevó a esta mujer a buscar la ayuda del juez, porque al parecer tenía una situación con alguien que estaba causándole problemas, tal vez alguien le debía dinero y no le quería pagar, o tal vez alguien quería quitarle la casa o quitarle la tierra, o alguien quería en alguna forma aprovecharse de ella, y ella va delante del juez para que le haga justicia. El caso es que a esta mujer
en un momento dado de su vida, todo comenzó a venírsele abajo. El piso comenzó a hundirse debajo de ella. Todo comenzó a complicársele. Todo comenzó a faltarle. Comenzó a tener o a sufrir de ansiedad y quizás de insomnio. Tal vez estaba padeciendo de algún tipo de depresión por causa de los problemas que tenía y esperaba que alguien que supuestamente tenía poder y autoridad le ayudara y le hiciera justicia. De todo esto, y a la luz de lo que nosotros pudiéramos pensar que es la oración eficaz, yo quiero que consideremos lo que esta parábola nos enseña, quizás contrario a nuestras ideas o a nuestros prejuicios acerca de la oración eficaz. ¿Qué nos enseña realmente esta parábola con respecto a lo que es la oración? Si queremos llamarla la oración eficaz o la oración que funciona, ¿ya? Entonces, de esto podemos deducir varias cosas. Por una parte, la oración debe ser vista como un recurso indispensable. La oración es un recurso indispensable. Cuando nos faltan los recursos, cuando nos faltan las fuerzas, cuando nos falta el ánimo, cuando incluso hasta sentimos que la fe se nos va, cuando nos falta la esperanza, cuando nos falta aquello o aquellos a quienes amamos, cuando no encontramos en quién sostenernos o en quién consolarnos, entonces la oración, que es desde la perspectiva de Jesús una comunicación directa con el cielo, es lo único que nos queda. Es el único recurso, por tanto es un recurso indispensable. Póngase usted en el lugar de esta viuda. A ella le estaba haciendo falta todo. No tenía a su mano con qué defenderse ni con qué solucionar sus problemas. Su vida había comenzado a venirse abajo. A ella lo único que le quedó, el único recurso que le quedó fue insistir, persistir, acosar prácticamente al juez para que le hiciera justicia. Estaba leyendo en estos días acerca de una mujer que desde muy jovencita había sufrido de abuso sexual por parte de un pariente, hasta que ella creció y se fue a estudiar a la universidad, y una vez que se graduó ya no quiso regresar a su casa porque temía que el abuso continuara. Y en lugar de regresar a su casa comenzó a llevar una vida disipada, una vida inmoral, hasta que cayó en el mundo de la prostitución. Pero un día ella conoció del Señor Jesucristo. Una mujer cristiana le compartió y ella aceptó a Cristo como su Señor y Salvador. Pero ni aún así su problema de la lucha con la prostitución podía dejarlo, no podía sustraerse de esa situación. No lograba dejar esa clase de vida que estaba llevando. Y pasaron varios años y ella no volvió a la iglesia y seguía en la misma situación. Pero confesaba ella después que cada vez que ella practicaba la prostitución se sentía más y más mal y se sentía miserable con respecto a ella misma. Hasta que un día llegó un punto en que sencillamente no pudo aguantar más. Había probado todos los recursos posibles para salir de su problema. Había buscado ayuda, había buscado terapias, había hecho todo lo que le venía a la mano, pero no podía salir de su problema. Pero un día sencillamente no pudo más. Y en su desesperación se arrodilló
apoyando sus manos en el piso, y oró en voz alta y dijo: Dios, dame las fuerzas para cambiar mi estilo de vida. Señor, haz que sea imposible que yo siga haciendo esto. Y la historia dice que Dios escuchó su oración de desesperación absoluta y le contestó. Y ella pudo sentirse libre de su problema y regresó a la iglesia y se hizo bautizar y comenzó una vida consagrada a Cristo. La oración es el único recurso indispensable que nos queda, pero también es el único recurso, miren bien, es el único recurso que apunta a lograr que algo suceda. Amén, hermanos. Es el único recurso que apunta a lograr que algo suceda. Por otra parte, la oración está respaldada, por tanto, por la bondad de Dios. Amén, hermanos. La oración está respaldada por la bondad de Dios. ¿Qué tal que alguien nos dé un cheque por una cierta cantidad o una cantidad considerable de dinero y nos lo firma y demás? Y nosotros vamos confiados al banco a cobrar el cheque y de pronto nos dicen: lo sentimos, pero ese cheque no tiene respaldo. Ese cheque, para pagar ese cheque no hay fondos. ¡Ay, qué desilusión tan grande! ¿Y cuántas veces nos suceden cosas como esas? Pero Jesús nos dice que la oración es como un cheque que no importa lo que incluyamos en ella, está absolutamente respaldado por la bondad y la fidelidad de Dios. Jesús subraya en forma premeditada el contraste entre el juez injusto, prepotente e irresponsable con el carácter justo, bondadoso y fiel de Dios. Cuando Jesús enseñó acerca de la oración a sus discípulos, Él usó como encabezado de la oración a quién dirigirse cuando oramos. Jesús fue muy claro. Cuando enseñó acerca de la oración, Él dijo: cuando ustedes vayan a orar, háganlo de esta manera. Diríjanse a Dios exclusivamente, pero diríjanse a Él como Padre. Digan: Padre nuestro que estás en el cielo. Y la palabra Padre es una palabra que a veces es traducida también como Abba, que significa papá. Pero más allá de ese significado tan tierno, el término Abba se refiere al hecho de una relación de profunda intimidad con alguien que es extremadamente bondadoso. Yo a veces me pongo a tratar de comprender lo buena persona que es Dios. A veces trato de imaginar qué tan bueno es Dios. Y la verdad es que por más buenas personas que nosotros encontremos sobre la faz de este planeta, jamás encontraremos a alguien tan bueno, tan bondadoso y tan fiel como Dios. La palabra Abba se refiere también a alguien que es fiel proveedor, que conoce las necesidades de sus hijos. Jesús dijo: Dios como Padre conoce todas sus necesidades antes de que ustedes siquiera le pidan. Pero Él quiere que oremos y le pidamos y que dependamos de Él y que demostremos que confiamos en Él.
La fuerte descripción del juez injusto busca hacer resaltar la imagen bondadosa, fiel y proveedora de Dios como Padre. Por eso la oración debe ser dirigida a Él, porque Él mismo la atenderá. A veces yo veía un comercial que me llamaba la atención. Un hombre salía muy bien vestido, muy elegante, anunciando una empresa, un producto, algo comercial. Y él decía al final: vengan, que yo mismo los atenderé en persona. Y eso realmente es algo que pega. Pues bien, Dios ha prometido que Él mismo nos atenderá personalmente. El profeta Jeremías dio a conocer esa realidad cuando al pueblo de Israel le dijo, o Dios habló a través de él diciendo: clama a mí y yo te responderé. Amén, hermanos. Clama a mí y yo te responderé. Así que la oración está respaldada por la bondad de Dios. Por tanto, podemos orar confiadamente. Y en tercer lugar, la oración que persiste logra su propósito. Lo que yo veo aquí, en este pasaje de esta parábola, en esta narración, es una persona que persistió. ¿Por cuánto tiempo? No sé. El texto no nos dice por cuánto tiempo, si fue un día o 2 días, una semana, un año o 5 años, no sé. El hecho es que la mujer persistió hasta que logró su propósito. Eso es evidente en la parábola. Déjenme decirles, la oración que clama en petición delante de Dios está basada en la ley del pedir y recibir. Es una ley. Jesús lo dijo. Es lo que Jesús enseñó. Él dijo: pedid y ¿qué? Se os dará. Eso es una ley. Pedid y se os dará. Y Jesús lo especificó aún más. Porque el que pide, recibe. El que pide, recibe. Pero Jesús se refiere aquí a un pedir que nace de lo más profundo del corazón y a una necesidad apremiante. A una necesidad apremiante. El otro día estaba viendo un programa en el que hablaban de un funcionario de un país oriental, era algo así como un jeque o algo así, pero una persona muy rica, quien una vez estuvo en un país de Europa de visita o estudiando, algo así, y en una ocasión en que salió por la ciudad donde él vivía, él tuvo, como todos los seres humanos, una urgente necesidad de encontrar un baño. ¿A quién no le ha pasado cuando necesitamos un baño y no lo encontramos así nomás? Pues él necesitó un baño y él corrió para un lado y corrió para otro y él pidió que le prestaran el baño aquí y allá. En ninguna parte le querían prestar el baño y él estaba desesperado, no sabía qué hacer, hasta que al fin llegó a una casa, tocó a la puerta, salió una señora y él le dijo en el mejor idioma que podía hacerse entender: por favor, es urgente que me preste el baño, pero ya. Eso es un sentido de urgencia. Él no podría haber llegado allí delante de esa señora y decirle: señora, bueno, tengo un problema, pero necesito un baño, usted verá si me lo presta o no. Yo no tengo afán. No, tengo urgencia, pero ya necesito que me preste el baño. Y le rogó y le lloró: présteme el baño, por favor. Y la señora le prestó el baño de su casa. Y varios años después, ese mismo hombre regresó a esa ciudad y fue a esa casa y le llevó una gran fortuna como regalo de gratitud a esa mujer. Jesús dijo: pidan y se les dará, pero pidan conforme a la necesidad apremiante que tienen.
Lo mismo que la ley de la siembra y la cosecha, la oración que pide logrará su propósito de recibir. Debemos orar con un propósito, pero debemos orar también franca y sinceramente por aquello que queremos que Dios haga en nuestras vidas, en nuestra iglesia o en nuestro país. Lucas escribió este relato para hacer ver a la iglesia que debe orar con pasión y con propósito. Ojalá oráramos con la pasión y con la persistencia de esa viuda en su empeño por lograr su propósito. Si queremos realmente producir para el reino de Dios, si queremos realmente crecer en la realidad del reino de Dios en nuestra vida, si queremos realmente servir a los propósitos del reino de Dios. Recuerdan, el otro día decíamos o predicamos acerca de cómo Jesús le dijo a sus discípulos: ustedes no me eligieron a mí, yo los escogí a ustedes y los he escogido para que vayan. Y todo lo que pidan dentro de ese marco, dentro de ese propósito de ir y hacer la voluntad de Dios, todo lo que pidan al Padre, Él lo hará. Pidan al Padre en mi nombre y Él les dará todo lo que necesiten, siempre y cuando ustedes estén orando dentro del marco de la voluntad de Dios. Nehemías es un gran personaje del Antiguo Testamento, pero Nehemías nos ilustra muy bien lo que estamos tratando de decir aquí. Nehemías se vio un día frente a un reto muy grande en su vida. Él servía de copero al rey Jerjes en Asiria y llevaba muchos años allá. Quizás había llegado muy joven a la corte del rey. Pero Nehemías pensaba en Jerusalén, que estaba muy lejos de donde él había sido desplazado para ser llevado a Siria. Pero un día vino alguien donde Nehemías y le dijo que Jerusalén estaba muy mal, que la ciudad todavía estaba en ruinas, que los muros no estaban reconstruidos y por tanto la gente que todavía vivía allá estaba bajo el riesgo de ser extinguida totalmente. Así que dice: cuando oí estas palabras me senté y lloré, hice duelo por algunos días, ayuné y oré delante del Dios de los cielos. Nehemías tuvo una razón apasionada, real, una razón ardiente para orar delante del Dios de los cielos. Y le dijo: Dios, te ruego que tengas misericordia de nosotros. Y Nehemías le dijo a Dios: Dios, yo voy a ir y voy a hacer algo por mi ciudad. Y Nehemías oró dentro del marco de ese propósito: Dios, yo voy a ir y voy a hacer algo por mi ciudad. Por tanto, Nehemías confió en que Dios le proveería todo lo que necesitaba, empezando por el permiso del rey. Y dice que Nehemías le pidió a Dios y le dijo: te ruego, esté ahora atento tu oído a la oración de tu siervo, a la oración de tus siervos, quienes desean reverenciar tu nombre. Concede ahora buen éxito a tu siervo y dame gracia delante del rey. Y Dios le concedió todo lo que Nehemías le pidió y lo que necesitaba. Jesús dice después, en la aplicación de la parábola de la viuda y el juez injusto, dice: aprendan una lección de lo que dijo el juez injusto. Préstenle atención a lo que dijo el juez injusto. Y piense también en Dios.
Piensen en Dios. ¿Acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Ciertamente Dios les hará justicia. Dios les hará justicia. Hacer justicia puede significar en nuestras mentes muchas cosas, desde luego. Pero hacer justicia aquí, la nueva traducción viviente traduce lo que el juez injusto dijo. Él dice, me ocuparé de que reciba justicia para que no me moleste más. Me ocuparé de que reciba justicia. Pero hacer justicia aquí significa que el juez decidió resolver completamente su caso, de tal manera que quede satisfecha totalmente. Y Jesús dijo al respecto, aprendan de ese juez. Si Él hizo justicia, si Él proveyó justicia en forma total, siendo Él como era, ¿acaso Dios no hará justicia a su pueblo que clama a Él de día y de noche? La viuda insistió dentro del marco de una auténtica necesidad y de lo que era competencia del juez, hasta el punto de que este juez resultó haciendo suyo el caso de la viuda. ¿Qué pasaría si oramos diciendo, o mejor, si oramos haciendo nuestro el propósito de Dios? En Lucas vemos que la oración basada en estos factores siempre logra su fin y trae resultados. En Hechos 1 y 2, la iglesia oró y oró y oró, y vino el derramamiento del Espíritu y un gran avivamiento para la iglesia. En Hechos 4, la iglesia oró y oró y oró en medio de la adversidad, la persecución y la amenaza de muerte, y se consagraron a hacer la voluntad de Dios a pesar de todo. Y Lucas dice que el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Dios los respaldó. En Hechos 12 dice que la iglesia oró y Pedro fue librado de la cárcel y Herodes, su más terrible enemigo, murió comido de gusanos. Esta iglesia, la verdad, no buscaba experiencias religiosas. No, esta iglesia estaba comprometida y buscaba resultados. La viuda hizo uso de un recurso legal que es indispensable, que es inamovible en cualquier época o en cualquier lugar: el derecho de petición. Ella pasó un derecho de petición y el juez no le prestó atención. ¿Y qué hizo ella? Pasó otro. El juez no le quiso seguir prestando atención. ¿Y qué hizo ella? Le pasó otro. Y así, ella pasaba su derecho de petición y el juez no le hacía caso y ella volvía y pasaba otro. Y cuando el juez estaba realizando alguna audiencia para solucionar casos de personas, generalmente que le habían pagado un, ¿cómo se llama eso? Soborno. La viuda estaba ahí presente en medio de la gente para decirle: juez, acuérdese que usted tiene un caso pendiente conmigo. Juez, usted tiene que solucionar mi problema. Juez, usted tiene que hacerme justicia. Juez, usted tiene que prestarme atención. Y ella hacía eso constantemente. La expresión venía a él que usa Lucas es una expresión que indica que ella persistía en venir al juez una vez y otra vez y otra vez y otra vez. Eso indica la persistencia tenaz de la viuda, porque ella conocía su derecho. ¿Cuánto más nosotros que somos hijos de Dios? Ella no estaba dispuesta a que su caso quedara sin ser resuelto.
Cuando la iglesia ora persistentemente dentro del marco de la voluntad de Dios, cosas suceden. Tiene que suceder algo. ¿Sí o no, hermanos? Amén. Algo tiene que suceder. Viene arrepentimiento, viene más compromiso, se levantan ministerios, la gente se convierte, hay sanidades, hay más ferviente adoración. Amamos, sentimos que debemos amar más a Dios y amarnos más los unos a los otros y muchas cosas más. Citábamos hace un momento Hechos 4, la iglesia oró y se comprometió con Dios y el lugar en el que estaban congregados tembló. A esta comunidad el único recurso que les quedó fue orar y Dios los respaldó. Hermanos, cuando nuestro corazón y nuestra oración estén alineados con el propósito de Dios, Él responderá, proveyendo lo que necesitamos, haciendo lo que en su soberana voluntad Él sabe que nosotros necesitamos que Él haga. Más allá de nuestras fuerzas, más allá de nuestros recursos, más allá de nuestras carencias, más allá de nuestras restricciones. Alguien decía, pueden existir razones por las que Dios no contesta rápidamente nuestras oraciones. Pero a menos que dejemos de orar sobre algo, Él nos llama, pero a menos que Él nos diga que dejemos de orar sobre algo, Él nos llama a perseverar en fe y seguirle pidiendo. Amén, hermanos, y seguirle pidiendo. Hoy estamos comenzando algo que quizás no habíamos hecho antes en nuestra iglesia. 21 días de oración. Todos recibieron el papelito, la hojita. Sáquenla, por favor. Saque su hojita. Saque su hojita, por favor. Allí vamos a tener 21 días de oración. Allí hay un texto que respalda estos 21 días de oración. Mis ojos estarán abiertos y mis oídos atentos a la oración que se haga en este lugar. ¿Cuántos dicen amén a eso? Amén. Nuestro énfasis del mes, ¿cuál es? Proyecto remodelación. El mes pasado oramos por el ministerio, el proyecto de grupos pequeños. Este mes vamos a orar porque el Señor nos provea 100 millones de pesos que necesitamos para hacer una cantidad de remodelaciones aquí en nuestro templo, empezando por el piso. Y porque el Señor también nos permita poder abrir hogares donde podamos establecer grupos pequeños. 21 días de oración, desde hoy 5 de marzo hasta el día 22. Cada día hay una petición ahí, muy específica esa petición. Usted traiga esa petición cada día delante de Dios. Vamos a estar orando todos por esa petición, por esa misma petición todos los días. No importa la hora en que usted lo haga, pero traiga esa petición delante de Dios. Dios sabe cuál es la necesidad que hay en esas peticiones que le vamos a hacer. ¿Listo? Así que tenga su hojita ahí. Y voy a pedirles a los hermanos que forman parte del grupo de oración e intercesión, vengan aquí adelante. Hermano Wilson, tráigame el equipo, por favor, acá adelante. Hermanos, por favor, vengan acá, los hermanos del grupo de oración e intercesión. Y voy a pedirles otra vez, como